La parte más hermosa de la historia del Edén se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 21, donde el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, se encuentra haciéndole vestiduras a Adán y a Eva. Una historia muy hermosa. Quiero que meditemos en la palabra del Señor en esta preciosa hora bajo el tema: ¿cuáles son tus vestiduras? ¿O de qué tú estás vestido? Basado en la historia del Edén, creo que todos conocemos y hemos escuchado esta historia. Pero la parte más hermosa es cuando Dios se encuentra haciéndole vestiduras a Adán y a Eva. ¿Por qué les está haciendo vestiduras? ¿Qué pasó? Déjame te llevo un poco más atrás. En el capítulo 2, verso 7, Dios crea al hombre y le entrega y lo posiciona en el jardín del Edén. Y le da una orden, le da un mandato y le dice: de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en medio del jardín, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás. Se le fue ordenado a Adán que no pudiese comer. Pero en el capítulo 2, verso 18, dice la palabra del Señor que viendo Dios al hombre que estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo cual puso profundo sueño Dios en Adán, y de una de sus costillas creó la mujer, la cual conocemos nosotros en la historia como Eva. Esta mujer, amados hermanos, aleluya, que fue la creada para ayuda idónea de Adán. Por un momento Adán la descuidó. Y dice la palabra del Señor que entre todos los animales que Dios había creado, la serpiente era astuta, que sobresalía dentro de ella. Y un día, habiéndose Adán descuidado de Eva, la serpiente fue astuta y se le acercó y comenzó a contagiarla. Comenzó a introducir mentira. Comenzó, aleluya, a incitarla para que ella pudiera entrar en desobediencia. Conocemos la historia, conocemos cómo Eva cayó en tentación, cómo Eva entró en desobediencia y de aquel mandato que Dios les había dicho: de todo podrás comer, de todo árbol, pero menos del árbol que está en medio del huerto. Allí específicamente es donde se encontraba Eva entablando una conversación con la serpiente. Estando Eva ahí, amados hermanos, fue convencida, fue incitada, aleluya, a comer de aquel fruto que Dios le había dicho que no comiera. Porque el día que comieran de ese fruto, ciertamente morirían. Y fue amados hermanos, el acto que llevó a Eva, aleluya, a desobedecer a Dios. Y no solamente ella, sino que también le dio a comer a Adán, lo cual, aleluya, se encontraron en desobediencia delante de Dios. Y habiendo comido este fruto del árbol, comenzaron a abrirse sus ojos, su entendimiento, el conocimiento. Y la palabra de Dios dice que se les abrieron sus ojos y contemplaron que estaban desnudos. Se contemplaron, les entró vergüenza. ¿Por qué? Porque se encontraban desnudos, no tenían vestidura. Había un problema. El pecado había entrado en el ser humano. El pecado había entrado en la perfecta creación de Dios. Y comenzaron a abrirse sus ojos y empezó a entrar la vergüenza por el pecado, por la desobediencia. Y dice que se pusieron tan avergonzados que comenzaron a buscar hojas de higuera y se hicieron delantales para poder cubrir su vergüenza. Para poder cubrirse, porque estaban al descubierto, tal como Dios los había creado. Pero cuando entró el pecado, aleluya, les entró esa vergüenza, les entró esa pena, alabado sea su nombre. Y empezaron ellos a buscar una estrategia para poder ocultar o para poder cubrir su vergüenza, aleluya, que se había abierto los ojos a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Dios, amados hermanos, aleluya, los había hecho tan perfectos. Si ahora nosotros portamos ropa por causa del pecado, por causa de la depravación. Pero déjeme decirle que Dios, en el capítulo 3, verso 21, Dios se encuentra, amados hermanos, aleluya,
mostrándole su amor, su gracia. Dios no vino, amados hermanos, aleluya, de una vez a quitarle esas hojas de higuera que les estaban cubriendo, aleluya, estaban cubriendo sus partes, que estaban cubriendo, aleluya, aquello de lo cual ellos se avergonzaban por causa del pecado. Dios, amados hermanos, se acercó con ellos, aleluya, para extenderles la gracia, para extenderles el amor. Y se acercó a cambiarle esas vestiduras. Esas vestiduras que estaban tapando, ocultando el pecado, tapando la vergüenza, amados hermanos, aleluya. Dios les estaba entregando, les iba a hacer unas vestiduras nuevas, les quería entregar vestiduras reales. ¿Sabes por qué? Porque las hojas de higuera se secan y la vergüenza saldrá a la luz, saldrá a lo descubierto. El pecado sale a lo descubierto cuando las hojas de higuera, aleluya, se secan. Por eso quiero meditar en esta palabra. ¿De qué tú estás vestido? ¿Cuáles son tus vestiduras? Porque muchas veces, alabado sea su nombre, hay muchos cristianos que hoy en día están tapando el pecado con estrategias artificiales que traen un simbolismo a hojas de higuera. Pero déjame decirle que por más estrategia que el ser humano pueda usar para tapar o ocultar el pecado, delante de Dios es visible. Muchas veces nos podemos vestir muy bonito de saco, corbata, pero no. De dentro de nosotros hay algo que delante de Dios nos estamos viendo al descubierto, nos estamos viendo tal cual Él nos creó. Hay tanto pecado hoy en la humanidad. Y con esta palabra no te estoy juzgando, nadie te está señalando. Déjame decirte que así como Dios no juzgó, no señaló a Adán y a Eva, porque estaban tapando su vergüenza, porque estaban avergonzados. Aleluya, era por el pecado que habían cometido, por la desobediencia que había entrado en el ser humano. Hoy en día hay tanta desobediencia, hay tanta depravación, hay tanto pecado en la humanidad. Aleluya, y no nos hemos dado cuenta de qué estamos vestidos, qué es lo que estamos vistiendo, cómo nos estamos tapando el pecado. Aleluya, Dios nos está viendo tal cual tú y yo somos, pero déjame decirte que Dios, alabado sea su nombre, rico en amor y en misericordia, que nos manda palabra para que nos podamos acercar, nos manda palabra para que meditemos, para que entremos en conocimiento y vengamos a un arrepentimiento genuino, acercarnos a Él. Él es el único que puede cambiar nuestras vestiduras. Y Él está dispuesto, Él está con los brazos abiertos diciendo: te quiero vestir, te quiero dar vestiduras reales, quiero arrancar esas hojas de higuera, quiero darte una vestidura real, aleluya, una vestidura duradera, no una vestidura, aleluya, que se marchita, no una vestidura de higuera, aleluya, que se seca y tu vergüenza, tu pecado va a salir a la luz. Si hemos pecado, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre hoy. Dios se acercó a Adán y a Eva para quitarle esas hojas de higuera, no, aleluya, para exhibirlo, no para exhibir el pecado, sino para ponerle unas vestiduras, aleluya, reales. Pero déjame decirte, aleluya, que aquel día que Dios decidió crear vestiduras reales para Adán y a Eva, para cubrir, para redimirlos del pecado que habían cometido, ese día tenía que haber un sacrificio. Ese día tenía que haber derramamiento de sangre. Dios está dispuesto, amados hermanos, aleluya, a entregarte vestiduras nuevas con solamente que tú reconozcas, aleluya, que la sangre ya fue derramada, que el sacrificio, aleluya, ya fue consumado, aleluya, por tu pecado ya fue pagado. Pero déjame decirte que Cristo te está llamando y te está diciendo: yo ya pagué, yo ya derramé la sangre, alabado sea su nombre, por ti que eres un pecador. Las vestiduras están listas para el día que tú decidas poner hoy que tenemos tiempo. Dios en el capítulo 3 verso 21 se acercó a entregarles vestiduras, amados hermanos, aleluya, de pieles. Les hizo túnicas, a Adán y a Eva les creó túnicas de pieles y los vistió, dice la palabra. La maldad,
La maldad, amados hermanos, el pecado incrementó tanto en esta tierra que un día dijo Dios, aleluya, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, dice, alabado sea su nombre, que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tuvo que matar, Dios tuvo que mandar a su Hijo, Dios tuvo que llevarlo a sacrificio, Dios tuvo que provocar que esa sangre se derramara, aleluya, para redimirnos, para vestirnos y arrancarnos esas hojas de higuera con las que tú y yo nos encontrábamos. Dios hoy nos está llamando y nos está diciendo: te quiero entregar nuevas vestiduras. Ya no ocultes el pecado tras unas hojas de higuera, tras la apariencia. Amado hermano, tú que eres cristiano y has pecado, tranquilo. Estamos en un tiempo de gracia y tenemos a un abogado que está delante del Padre. Pero aprovecha este momento y arregla tu camino, endereza tu camino, porque un día el que hoy tenemos por abogado, un día lo vamos a tener como juez. Dios, amados hermanos, tuvo que mandar a su Hijo. Por cuanto Adán pecó, todos estábamos destituidos, todos estábamos, amados hermanos, envueltos en el pecado, porque por causa, aleluya, de la desobediencia del pecado de Adán, entró la muerte, aleluya, por cuanto todos, alabado sea su nombre, todos los hombres pecaron y estaban, aleluya, muertos en delitos y en pecado, aleluya, pero así como por un hombre entró la muerte, entró el pecado, así mismo también por un hombre, alabado sea su nombre, dijo Pablo, alabado sea su nombre, también entró la vida, también entró la gracia, también entró la salvación. ¿Quién es ese? No, ese hombre es Jesús de Nazaret, el que quiere cambiar tu vestidura, el que quiere darte vestimenta nueva, el que quiere arrancar, alabado sea su nombre, aquella apariencia con la que estamos tapando el pecado, y está diciendo: ven que te quiero vestir, ven que te quiero dar vestiduras nuevas. Dios te está llamando. Dios no te está juzgando. Cuando te predicamos la palabra, no te juzgamos ni te señalamos. No queremos exhibir tu pecado. Solamente queremos hacerte entender lo que dice la palabra. Que Dios te está llamando y te está diciendo: te quiero vestir. Te quiero revestir. Esas hojas de higuera con las que intentas ocultar tu vergüenza, ocultar el pecado, se van a marchitar. Vas a tener que estar renovando, aleluya, tiempo tras tiempo cuando esas hojas se sequen. Pero Dios te está diciendo: el sacrificio ya se llevó a cabo. La sangre ya fue derramada. En Génesis capítulo 3, verso 21, Dios tuvo que sacrificar un animalito. Dios tuvo que sacrificar un cordero. El cordero que fue sacrificado por ti fue el Señor Jesucristo. Aquel que Isaías profetizó 700, 800 años antes de que Él viniera. Y Él profetizó y dijo: como cordero será llevado al matadero. Humildemente no abrió su boca. Se entregó por ti y por mí, para quitarnos aquellas hojas de higuera que se nos estaban marchitando y el pecado iba a salir a la luz. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te manda a decir: quiero cambiar tus vestiduras. Ven, quiero ponerte vestimenta real. El sacrificio ya fue consumado. El sacrificio ya fue hecho. ¿Qué esperas para dejar que Dios te vista? ¿De qué tú estás vestido? ¿O cuáles son tus vestiduras? Dios quiere darte una vestimenta real. Dios te está llamando. Ven a Él. Si has pecado, Él está dispuesto a perdonarte. Si le has fallado, si has caído, levántate, sacúdete, que Dios está dispuesto a levantarte. Isaías 59:1 dice la palabra del Señor: que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Él está dispuesto a levantarte. Él está dispuesto a escuchar tu clamor y decirle: perdóname, levántame, redímeme, lava mi vestidura, cámbiame, transfórmame. Él te está esperando. No tardes, porque el tiempo se está terminando y Él quiere vestirte antes de que sea demasiado tarde. Ven a Él. Cristo te está esperando.
Dios te bendiga y que esta meditación, que esta reflexión de la palabra toque tu corazón. Levántate, sacúdete y ven a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.